Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir estas riquezas de Cristo. Y como siempre en el programa comenzamos orando al Señor. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias. Gracias porque una vez más podemos realmente comprobar de que tú eres fiel. Señor Jesús, te pedimos que tú nos hables en esta mañana. De que tú tengas misericordia de nosotros y nos limpie con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Señor Jesús, gracias que tú eres la fuente de la vida. En esta mañana queremos tocarte como la fuente de la vida, Señor Jesús, y que tú puedas crecer en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que tú nos hables. Señor, que tú toques nuestro corazón. Señor, que realmente tú nos hagas arder interiormente. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, la verdad que es maravilloso de que podamos estar compartiendo esta serie de mensajes que realmente se titula de cómo realmente Dios desea tener un solo y nuevo hombre. Este bosquejo ya es el último, el mensaje 8, y ya hemos dado la primera parte de este bosquejo y hoy lo terminamos y completamos ya esta serie que se titula Tomar a Cristo como nuestra persona, con el propósito de que Él produzca ese solo y nuevo hombre. Bueno, y entonces la semana pasada comenzamos el mensaje 8 y quiero recordaros solo el título del mensaje anterior del 7, que era muy animante. Todos estos mensajes de esta serie se han grabado y está a vuestra disposición. Y el 7 dice así: ser completamente reconciliado con Dios. Ser completamente, ese es el deseo de Dios. Dios quiere reconciliarnos completamente y que nuestro corazón sea ensanchado con un propósito. ¿Para qué Dios desea reconciliarnos completamente y que realmente podamos tener un corazón ensanchado? Es para que nosotros podamos representar a Dios correctamente en su propósito y en su plan. Y entramos en el mensaje 8 que se titula ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia? En la iglesia que dice a fin de producir un solo y nuevo hombre. Y hay aquí un par de versículos que quisiera leeros antes de comenzar. En 1 de Timoteo 3:15 dice: pero si tardo, escribo para que sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y otro versículo que en Efesios 2:13 y 14 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, nosotros en otro tiempo estábamos lejos, aún más, estábamos muertos y sin esperanza. Dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el 14 dice: porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y escucha lo que dice, sigue diciendo el versículo: y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que en esta mañana podamos estar en este asunto de cómo debemos de conducirnos en la casa del Dios viviente. Así que, hermano, hay un conducirnos, hay un andar, un vivir, un hablar. Y quisiera recordar un poco algunos puntos, solamente leerlos sin comentarlos, de lo que estuvimos leyendo la semana pasada. Algunos puntos y después continuamos donde quedamos. Entonces voy a leer algunos puntitos de los que habíamos quedado. Aquí hay un punto que la letra B dice, cuando Pablo habla de saber cómo
uno debe de conducirse en la casa de Dios, se refiere a cómo administrar. Pero cuando dice aquí administrar, no se refiere a algo monetario, de dinero, sino las inescrutables riquezas de Cristo y ocuparse de los asuntos de la iglesia. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo quería decirnos. Pareciera que Pablo solamente hablaba acerca de su propia tardanza, pero si nosotros tenemos perspicacia espiritual, comprenderemos que en realidad se refiere a la tardanza del Señor. Antes que el Señor regrese, nosotros, queridos hermanos y hermanas, debemos de saber cómo administrar la iglesia, cómo debemos conducirnos en la iglesia. Señor Jesús, no se refiere a cuánto tardaba Pablo, sino la tardanza de nuestro Señor Jesús. Si nosotros queremos saber claramente qué es la iglesia y qué es lo que Dios desea hacer la iglesia, a fin de saber de cómo debemos conducirnos en la iglesia, necesitamos nosotros entender Efesios 2, 13, 16, y viene 3 citas de la bíblica aquí, Colosenses 3, el 10 y el 11, y 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Así que esas lecturas las estuvimos leyendo y comentándolas la semana pasada, que si queréis el mensaje de la semana pasada está disponible. Entonces, Cristo derribó la pared intermedia de separación que existía entre los judíos y los gentiles, aboliendo los mandamientos expresados en ordenanza. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, todas las ordenanzas fueron clavadas allí en la cruz. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, y hoy el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Otro punto que hablamos la semana pasada dice, nosotros, los creyentes, seamos judíos o gentiles, fuimos reconciliados no solo para el cuerpo de Cristo, sino también en el cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Hemos sido incorporados, hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo. Esto es una gran revelación que el Señor nos ha mostrado, de verdad. El ver que somos miembros de su cuerpo. Y como miembros de su cuerpo, no podemos ser otra cosa sino Cristo mismo, como un miembro de Cristo que tiene su vida, su naturaleza. Maravilloso. Antes de que nosotros fuésemos salvos, estábamos en Adán, estábamos en el viejo hombre. Cuando fuimos salvos, salimos de Adán, nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos de Cristo, que es el nuevo hombre. Eso es lo que Dios desea ahora, que nosotros podamos llegar a ser ese nuevo hombre. Puesto que Cristo es el elemento constitutivo del nuevo hombre, digamos, el nuevo hombre está constituido de Cristo mismo. Dice, nosotros, quienes conformamos el nuevo hombre, somos uno con Cristo. Este realmente, hermano, es el punto más básico y crucial del libro de Colosenses. Señor Jesús. Bueno, queda ya varios puntitos, nada más, un par de ellos. Dice así, el nuevo hombre fue creado en nuestro espíritu y está siendo renovado en nuestra mente hasta el conocimiento pleno, para que estamos conformándonos a la imagen de Cristo, quien es la expresión misma de Dios. Señor Jesús, eso es lo que realmente el Señor desea. Queridos hermanos, Él quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Dice que fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Esto es tremendo, de verdad. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, nuestro corazón pueda ser ensanchado y podamos ver realmente la posición que tenemos. Bueno, vamos a comenzar ya con el día de hoy, con esta parte de la segunda parte del bosquejo, y espero terminarlo hoy. Así que el día aquí pone la letra B,
Entonces dice, con respecto al cuerpo de Cristo, 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 12 y 13, dice así. 1 Corintios 12, 12, dice así, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. Maravilloso. Este versículo es muy revelador, hermano, y esta visión la tuvo el apóstol Pablo, y él quiso revelarnos. Él estaba muy cargado en que pudiéramos ver de que somos miembros de su cuerpo, y puso este ejemplo de que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, si tú te ves tu cuerpo y tiene muchos miembros, es uno solo y está regido por la cabeza. Glorioso. Y dice el versículo 13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto tiene que animarnos y alentarnos realmente a tomar a Cristo cada mañana, tocarlo, buscarlo secretamente. Señor Jesús. Punto 1 dice, esto corresponde con Colosenses 3:11. Todos nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, en un solo cuerpo, es decir, que en un solo y nuevo hombre, y este solo y nuevo hombre es Cristo, que en Colosenses 3:11 cuando dice, y donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni hay bárbaros, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Si nosotros vemos esto, nuestra manera de vivir, de conducirnos en la iglesia será muy diferente. Por eso el título del mensaje era realmente cómo nosotros debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Maravilloso. Por eso necesitamos ser vivientes. Oh, Señor Jesús. Punto 2 dice, por medio de la cruz y de que nosotros podamos pasar por la cruz, nosotros necesitamos morir a todo nuestro ser, a todo lo que es nuestros deseos, para que realmente lleguemos a ser esa parte viviente de Cristo. Dice, entonces hemos dicho, dice que nosotros pasemos por la cruz. Cristo ha reconciliado a aquello que Él redimió y lo creó en sí mismo como un solo y nuevo hombre. Punto 3 dice, este nuevo hombre es su cuerpo, es Cristo mismo. En este nuevo hombre no hay diferencia, solo existe Cristo, solo todo es Cristo. Y cada miembro, y dice que Él está en cada miembro. Maravilloso de que nosotros, que está Cristo en cada miembro, nosotros podemos formar la iglesia que es su cuerpo. Letra E. Dice, es únicamente cuando nosotros estamos claros con respecto a todos estos puntos que hemos mencionado, es cuando nosotros sabremos cómo administrar y servir y cómo debemos de conducirnos en la iglesia que es la casa de este Dios viviente maravilloso. Entramos ya en el punto Romano 3. Dice, podemos ver 10 puntos cruciales acerca de la administración de la iglesia, que es este modelo que Pablo estableció. Nosotros tendríamos que tener un corazón abierto, hermano, y deberíamos permitir que el Espíritu Santo, Él pueda escribir estos 10 puntos en las tablas de nuestro corazón para que nosotros podamos vivir en ello. Y hay aquí un versículo, antes de comenzar por estos 10 puntos, que dice así, en 2 Corintios 3:3, dice, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo. ¿No es esto maravilloso de que somos cartas de Cristo? Dice, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Eso es lo que Dios desea.
Dios quiere escribir sus leyes en nuestros corazones, no en una piedra, sino en nosotros. Oh, en esta mañana yo oro, Señor Jesús, escríbete más en nosotros para que la gente, sin palabra que podamos hablar, puedan leer a Cristo en cada uno de nosotros. Y eso puede llegar a ser, hermano. Así que vamos a dar 10 puntos a ver de qué manera nosotros podemos llegar realmente a conducirnos en esta casa del Dios viviente y muchas personas puedan venir al hogar. Todo el mundo desea un hogar, todo el mundo desea una familia, queridos hermanos, y la iglesia es nuestro hogar, la iglesia es nuestra familia. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso de verdad que podamos ver este asunto. Entonces empezamos la letra A, dice, en 1 Gálatas 15 y 16:1, dice que Pablo servía a Dios, porque le agradó a Dios revelar a su Hijo en él, para que él le anunciara como el evangelio a los gentiles. Pablo anunciaba al Cristo viviente, el Dios que había sido revelado en él. Él no anunciaba conocimiento ni doctrina, él anunciaba al Dios viviente. Como dice en Gálatas 1:15 y 16, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Él nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Dice, y me llamó, o no fuiste tú llamado. Nosotros, Cristo nos llamó, no nos eligió, nosotros elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Y dice que nosotros, y me llamó por su gracia. 16, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciare como el evangelio a los gentiles. Y dice, no consulté enseguida ni con carne ni sangre. Él tuvo tan experiencia que él expresaba y vivía a Cristo. Mira lo que dice en Hechos de los Apóstoles 26:16. Y el Señor Jesús, él estaba dando un testimonio al rey Agripa, aquí en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Y dice, y entonces Jesús me dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquella que me apareceré a ti. Queridos hermanos, no solamente la que él había visto, estaba experimentando, sino dice, y aún de las que me apareceré. Nosotros tenemos que ser esas personas que tenemos que orar, Señor, aparécete a mí. Oh, no decimos, bueno, aparécete a mí, que yo te vea y que yo... Interiormente podemos decir, Señor Jesús, aparécete a mí. Quiero tener tu presencia. Señor, como dijo Moisés, si tú no vayas conmigo, yo no tiro para adelante. Señor, oh, fórjate cada día más en mí, Señor. El 26:17 dice, diciendo también, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. A quien ahora te envío. El 18, ¿y para qué lo enviaba? Y dice el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y que reciban perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Aquí hay 7 puntos realmente que no podemos compartirlo porque tenemos que seguir adelante, pero es maravilloso. Y por eso el 19 dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, no fui desobediente. Queridos hermanos, si nosotros vemos esta visión no podemos ser rebeldes, no podemos ser desobedientes, necesitamos seguir adelante. Bueno, eran 10 puntos, vamos al primero y este el segundo. Dice, debemos ver claramente que Cristo es nuestra vida. Dice, el hecho de que Cristo sea nuestra vida, esto significa de que es la vida del cuerpo, la vida del nuevo hombre. Además, el hecho de que Cristo sea nuestra vida, esto es claramente que nosotros debemos de tomarlo como vida y vivir por Él. Oh, que debemos vivirlo en nuestra vida diaria a fin de que nosotros podamos experimentar este Cristo extenso que está en nosotros. Y esto se revela en Colosenses, de manera de que todo lo que Él es,
así como todo lo que él ha logrado y ha obtenido, dice lo que ha obtenido, no permanezca como algo objetivo, sino que esto debe llegar a ser nuestra experiencia, algo subjetiva. Señor, hay un versículo, Colosenses 3:4, dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto no te conmueve, no te alienta a seguir adelante. Oh, Señor Jesús, maravilloso. La letra C, tercera. Dice, así como Pablo, necesitamos comprender que necesitamos vivir en Cristo. Él dice, yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Queridos hermanos, esto debe ser nuestra oración esta mañana. Señor, yo he muerto a la ley y quiero ser aquel que vive para ti. Por eso Pablo, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entramos al punto cuarto. Necesitamos ver qué es lo que somos. Y lo que tenemos ha llegado a su fin en la cruz. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, lo que ahora Cristo vive en mí. Quinto, no debemos servir según lo que somos o lo que tenemos en nosotros mismos. En Gálatas 6:14, Pablo dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, la verdad que necesitamos vivir a este Cristo maravilloso de verdad. Señor Jesús, oh, Señor Jesús, hermano, necesitamos de verdad vivir a este Cristo maravilloso. El sexto punto dice, la meta única de Pablo y la nuestra debería de ser impartir a Cristo a otros, a fin de que Cristo pueda aumentar en nosotros, en cada uno de nosotros. En Gálatas 4:19 dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el deseo que había en el corazón de Pablo. Él sufría dolores de parto con un propósito de que Cristo sea forjado en nosotros, sea forjado en nosotros. Entramos en el punto 7, eran 10. Dice así, no deberíamos de esperar que aquello con quienes servimos, dice, con quienes servimos cambien de ninguna manera. Más bien, solo deberíamos desear que ellos ganen a Cristo, sean llenos de Cristo y sean plenamente ganados por Cristo. Nosotros no podemos desear de los hermanos que trabajan con nosotros, que vamos adelante en la iglesia. Solamente lo que tenemos que desear es que ellos ganen más de Cristo. Que hacen esto o lo otro. Señor Jesús, mi hermano, que ellos puedan ganar más de ti, Señor. Nosotros no podemos hablar de nada negativo. En 1 Corintios 2:2, Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero queridos hermanos, tenemos una nariz que nos gusta oler las críticas, las historias de vieja, de verdad. Y nosotros no, como dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros me propuse no saber cosa alguna,
sino de Cristo y a este crucificado. Entramos en el punto número 8. Dice, debemos ser claramente, dice, que deberíamos ver claramente, necesitamos ver claramente que debería de haber un solo resultado en nuestro servicio, en nuestra obra y en la administración de la iglesia. Cristo debe de ser producido en la iglesia a fin de que todos nosotros tengamos a Cristo y que Cristo aumente en cada miembro y todos podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En 2 de Corintios, en el capítulo 4:12, Pablo dice, la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Esto lo dice aquí en 4:13, dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez. Esto lo habla en Efesios 4:13. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice en 4:12, de manera de que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Porque cuando la muerte actúa en nosotros, morimos a lo que somos y vivimos a Cristo, la vida actúa realmente en los hermanos. Es igual como el pueblo de Israel cuando iba a pasar la tierra prometida. Los levitas, dice que llevaban el testimonio en los hombros, el arca. ¿Dónde estaban? Dice, en medio del río. Y dice que todas las aguas estaban en un montón detrás de ellos. Ellos sostenían la muerte. ¿Para qué? Para que muchos pudieran pasar ese río y entrar a la tierra prometida que es el Cristo. Todo, inclusive una tierra donde fluía leche y miel, donde allí había oro, había plata, había vega, había manantial, había montaña, había de todo. Allí era una tierra muy rica, y ese es el Cristo que hoy hay dentro de nosotros. Aunque en nosotros actúe la muerte, dice, y en ellos actúe la vida. Es maravilloso. El punto 9, vamos a terminar prontito el paro, y esto es algo maravilloso. Por eso Pablo tenía un corazón para Dios. Dice, Pablo oró por todos estos asuntos. Nosotros debemos de ser hombres de oración. Hombres de oración. En Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Podemos decir nosotros esta mañana, pero testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu del evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención por vosotros en todas mis oraciones. En Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracia por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos hasta el pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué apóstol Pablo? Era un hombre que oraba. Señor Jesús, Pablo era una réplica tuya. Tú volviste a vivir de nuevo cuando Pablo estaba aquí en la tierra. Tú viviste en él, fuiste expresado en él, pero ahora, queridos hermanos, Dios nos está dando esta visión de que Él quiere que nosotros seamos su representante, su expresión. Él mismo aquí en la tierra. Cada uno de nosotros debemos de ser ese grano de trigo. Porque solamente hubo un grano de trigo en la tierra, que era Cristo, que se vistió de esa humanidad, pero dentro de Él habitaba toda la plenitud de la deidad, estaba en Él. Y dice que Juan 12:24, que si el grano de trigo no caía a la tierra y moría, quedaba solo, pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Es decir, que un grano se multiplicó por muchos granos. Nosotros hoy somos la extensión y la multiplicación de Cristo aquí en la tierra. Supuestamente, si nosotros somos esas personas que vivimos por el Espíritu. Porque podemos ser creyentes, pero en vez de vivir en el Espíritu, podemos vivir todavía por nuestra vieja naturaleza. Podemos aprender muchos versículos, muchas doctrinas, pero en realidad no expresamos a Dios. Por eso nosotros queremos hoy, como dice el apóstol Pablo,
El mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Necesitamos orar y vivir eso. Bueno, dice otro versículo más aquí en cuanto a la oración. Dice, oramos siempre, damos gracias siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración velando en ella con acción de gracia. Bueno, entramos en el punto 10, último de estos 10 puntos. Dice, nosotros debemos de ser como el apóstol Pablo, que tenía una fe viva, creyendo de que Dios era poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, especialmente con respecto a estos 10 puntos que hemos mencionado anteriormente. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, leo aquí unos versículos y hacemos un paro. En Efesios 3:20 dice, ahora bien, escucha, creemos esto, hermano, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Bueno, queridos hermanos, vamos a escuchar una canción muy rica, muy disfrutable, y esa canción, cada letra, es como algo que Dios quiere impregnar dentro de nosotros de todo lo que hemos hablado. Así que hacemos un paro y en unos minutos volvemos. Amén, gloria al Señor. Dice, y en tu nombre conquistamos. Ven, glorioso Salvador. Bueno, queridos hermanos, como cada mensaje de estos después de la canción, yo anuncio un Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias. Es maravilloso, es el texto completo desde Mateo hasta Apocalipsis. Y ese texto, queridos hermanos, es del original griego. Ahí no hay nada quitado, ni puesto, ni no. Pero aparte de ese texto, vienen 9.500 notas que te va explicando. 9.500 notas, pero después vienen 13.000 citas de referencia, donde te lleva de un lado a otro. Es un Nuevo Testamento de estudio muy completo. Y todas estas notas no está escrita por una sola persona. No, es una recopilación de muchas enseñanzas de hermanos que nos han precedido anteriormente. Y hoy podemos estar sobre sus hombros, desde Lutero hacia adelante. Así que tiene 9.500 y la estamos regalando, la estamos ofreciéndola para que todo el mundo pueda tener un Nuevo Testamento de estudio. También tenemos la Biblia completa, pero claro, la que regalamos es el Nuevo Testamento. También una colección de 7 libros, muy rico. La verdad que estos libros son 3 libros, tomo 1, 2 y 3, en cuanto se titula Los elementos básicos de la vida cristiana.
Y los otros 4 títulos del libro se titula El Cristo todo inclusivo, que habla de la buena tierra. Otro, La economía de Dios, que habla de todas las inescrutables riquezas de Cristo. Otro, El conocimiento de vida, y La iglesia gloriosa de Wasman Nee. Esta colección de 7 libros la podéis recibir si llamáis al teléfono 951-094-888, 951-094-888 o el más 34 si llamáis de fuera de España, claro. También tenemos correo electrónico evida4@gmail.com. Evida4 se escribe E-V-I-D-A y el número 4. evida4@gmail.com. Y también tenemos un número de WhatsApp donde podéis escribirnos más rápido. Podéis preguntarnos, podéis lo que queráis. Es el 637, siempre con el más 34, 637-87-99-66. 637-87-99-66. Y seguimos, queridos hermanos, con estos mensajes en cuanto cómo debemos de conducirnos en la casa, en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y este es el bosquejo 8 de esta última serie ya y la última parte ya. Entonces entramos en el punto Romano 4. Dice así, en Efesios 3:16 al 21 revela el Espíritu, dice que revela la actitud, qué maravilloso, la oración y la fe de uno que sirve, que debería tener, dice debería tener a fin de que podamos llevar a cabo la nueva Jerusalén y producir un solo y nuevo hombre. Y aquí viene una cita de Efesios 3:16 en adelante. Y este es el apóstol Pablo. Él habla, él estaba muy cargado para que nosotros pudiésemos ver. Y él aquí ora para que nosotros, lo leo, 3:16 de Efesios, para que os dé. Él oraba, Señor, dale. Dice, conforme a la riqueza de su gloria, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu. ¿Qué oración hizo aquí el apóstol Pablo? Antes de esta oración, en el versículo antes dice, por esta causa doblo mis rodillas. Oh, querido hermano, ¿qué causa? Él estaba desesperado para que nosotros fuésemos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero el 17, más profundo todavía, este versículo es el corazón del corazón de la Biblia. 3:17 dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos estar arraigados y cimentados en amor. Y cuando nosotros estamos bien arraigados y cimentados en amor, produce lo que habla el versículo 18, el cual hoy muchos cristianos no consiguen y no encuentran el secreto. Y el secreto es que nosotros debemos dejar que Cristo haga su hogar en nuestros corazones y que estemos bien arraigados, echemos buenas raíces en Cristo y bien cimentados. Y dice el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Somos capaces? Si no somos capaces y yo me voy y no te aguanto, es porque usted no está bien arraigado en Cristo. Si usted está bien arraigado en Cristo, no puede ir a ningún lugar. No podemos salir de ningún lugar. No podemos irnos de aquí, yo me voy de aquí, me voy allí. No puede ser eso. Así que, queridos hermanos, necesitamos tener una visión clara. Ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Estemos bien arraigados y cimentados. Entonces, cuando nosotros llegaremos a comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es decir, que si tú no consigues eso, es porque nosotros, el apóstol Pablo, se hincó de rodillas orando por ti y por mí, para que él pueda llevar a cabo este asunto. Y en Málaga levante el Señor un ejército de vencedores,
que muchos puedan venir a los pies de Cristo, queridos hermanos. Dice, para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Cristo, de Dios. Dice el 20, ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. El 21, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús y en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén y amén. Señor Jesús, la letra A dice, el espíritu y la actitud de Pablo, lo que vio, dice, lo que lo llenaba, lo que dijo y lo que él deseaba en su corazón, estaban relacionados con la visión que Dios fuese manifestado en la carne y se mezclara con el hombre para edificar la iglesia con Cristo, a fin de que la iglesia fuese llena de Cristo. El punto más precioso, hermano, en Efesios 3:16 al 21, no es la oración de Pablo ni su fe, sino su espíritu, su actitud. Señor Jesús, maravilloso. Oh, Señor Jesús, sigue tú creciendo en nosotros. Dice, nosotros deberíamos de cooperar con Cristo a fin de que podamos forjar a Cristo en otro y edificar a Cristo como un material, dice, como material en otros, de modo que ellos lleguen a ser un templo espiritual para su expresión, para la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este debería ser nuestro espíritu y nuestra actitud. Señor Jesús, dispensar, hablar a Cristo y que otros puedan ser atraídos. La letra C dice, dice que Pablo sentía una gran carga y dijo, doblo mis rodillas ante el Padre. Esto lo dice el versículo 14. Pablo se arrodilló, dice que se arrodilló para orar porque algo en su interior lo obligó a doblar su rodilla ante el Padre, debido a que Pablo dice que estaba obsesionado con Cristo. En Efesios 3 no pudo evitar de arrodillarse porque había una gran carga en su corazón de que nosotros pudiésemos ver lo que él estaba viendo, lo que él estaba experimentando, lo que él expresaba por todos sus cuatro costados. Aún él llegó a decir en 2 de Corintios, y no solamente daré lo mío, sino aún mismo, yo mismo me gastaré por amor de vosotros. Porque dice que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Oh, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Dice en 3:14, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, Señor Jesús. Dice, por esta causa, mira lo que dice también en Efesios 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él estaba preso en una persona viviente. Él no tenía libertad, en un sentido. ¿Por qué? Porque él deseaba ser preso en esta persona maravillosa. Dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia que Dios me fue dada para con vosotros. El 3:3 en Efesios dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Y nosotros tenemos que orar. Aún el apóstol Pablo oró por nosotros. Padre, revela tú a tus hijos el misterio, como antes dice, lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual vosotros podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Es que Cristo es un misterio. Dice en Colosenses que Cristo es el misterio de Dios. Digamos, Dios es un misterio, pero se nos reveló Dios por medio de Cristo. Vemos en Juan 1:18, dice que al Padre nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo del Padre,
que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocimos a Dios por medio de Jesucristo, medio de su Hijo, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios era, estaba incorporado en Cristo. Dios era un misterio, pero se nos reveló ese misterio en Cristo. También Cristo es un misterio, pero sabe que se nos reveló a la Iglesia. Y la Iglesia también llega a ser un misterio, porque dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? La Iglesia. La Iglesia no son 4 paredes, hermano. La Iglesia no es cualquier cosa. La Iglesia es Cristo mismo. Por eso habla el apóstol Pablo de cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente. Así que, hermano, necesitamos inclinar nuestro rostro por completo. Señor, ten misericordia de mí. Oh, Señor, quiero ser uno que edifica tu iglesia. Señor, quiero ser uno con los hermanos. Señor Jesús, tú necesitas una expresión en cada localidad. Así como la luna, queridos hermanos, es un reflejo del sol. Hoy la iglesia es como la luna. La luna es universal. En cualquier lado, en Hong Kong, en lo más remoto de los fines de la tierra, hay una luna. Y la misma luna que hay en Hong Kong es la que alumbra aquí en Málaga, la misma. Pero esa luna se refleja en cada localidad. Y entonces la localidad, la luna en Málaga, representa esa iglesia universal. Es una miniatura de la universal. Y solamente puede haber una luna, la luna. Y cuando la luna, la iglesia decae, hay muchas estrellas. Y ahí están los vencedores, hasta que sale esa luna llena de nuevo otra vez. Hermanos y hermanas, necesitamos ver una visión clara de lo que hay en el corazón de Dios. Dice misterio, el versículo 5 de Efesios 3. Misterio dice que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Señor Jesús, es maravilloso. Amén, Señor Jesús. Dice así. Dice que en Cristo Jesús, vamos a ver, estoy buscando aquí ahora mismo, dice, a mí, dice el apóstol Pablo, dice, a mí, que soy el menos que el más pequeño. Entonces hemos estado hablando de lo que realmente el apóstol Pablo, él hablaba y cómo vivía y cómo expresaba y cómo él tenía ese deseo. Y mira lo que dice Pablo en Efesios 3:8. Dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Dice que me fue dada esta gracia. Le fue dada esta, si él era el más pequeño de todos los santos, y le fue dada esta gracia. Y él iba respirando amenaza de muerte, iba matando a todo el que pillaba por medio, iba llevándolo preso a la sinagoga. Pero cuando se le apareció el Señor Jesús, él vio y experimentó. Por eso dije yo que soy el más pequeño. A nosotros, queridos hermanos, el Señor quiere mostrarnos muchas cosas. Dice, de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía, digamos, el propósito, el plan de Dios del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dice que creó todas las cosas a fin de la que multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, escucha, del apóstol, del pastor, de los ancianos, no dice, sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Hoy Dios está llamando a un cuerpo, un ejército corporativo, como vemos en Efesios 6, un ejército donde son realmente uno. Es maravilloso. De la iglesia dice, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Oh, Señor Jesús. Bueno, estamos aquí también, dice aquí, dice en Efesios, dice, por esta causa, dijo el apóstol Pablo, doblo mi rodilla ante el Padre
de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, dice, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior y que haga su hogar. Esto lo hemos leído antes y por eso necesitamos seguir disfrutando estas inescrutables riquezas de Cristo. La letra D dice, todo anciano, diácono, hermanos, hermanas, colaboradores y todos los que sirven al Señor deben de ver una visión, una revelación, al punto de que estemos completamente obsesionados con ello y tengamos el mismo espíritu, la misma actitud y el mismo estado de ánimo interior que el apóstol Pablo. La letra E dice, Pablo describió 4 aspectos de nuestra necesidad de ser fortalecido por el Padre en el hombre interior. 1. Dice, el primer aspecto, que es el fortalecimiento de los creyentes, es que estemos conforme a la riqueza de su gloria. Dice, de su gloria. Dios expresado es la gloria. Dios expresado es la gloria. En Efesios 3:16 lo hemos visto, para que os dé conforme a la riqueza de su... Dice que seamos fortalecidos con poder, lo hemos leído. La letra dice, lo que habita en Cristo es la expresión de las riquezas, de lo que Dios es, y la gloria que se expresa es la plenitud. Esto significa de que Dios quiere ser expresado. Él quiere ser expresado. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. ¿Y hoy Cristo dónde está? La iglesia. Y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice en Efesios. Ahora lo leeremos. Dice, Efesios 3:19 dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo oraba esto, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Maravilloso. Dice el B, la gloria de Dios es forjada en la iglesia y Él es expresado en la iglesia. Así que a Dios, dice, así que a Dios es la gloria en la iglesia. En Efesios 3:20 dice, ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Así que a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús y en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. La gloria del Dios expresado, el C, dice, puede entrar en los creyentes y llegar a ser el poder fortalecedor en su interior. Y a su vez somos fortalecidos para expresar la gloria de Dios. Queridos hermanos, me quedan 5 minutos y quiero aprovecharlo. Solamente quiero leer ya los puntos que me quedan porque quedan unos cuantos. Entonces, quisiera verlo con vosotros, estos puntos. Entonces, voy a ir leyendo los puntos. Dice, el segundo aspecto de fortalecimiento de los creyentes, dice que tiene lugar por nuestro espíritu. Sin el espíritu, Dios no puede ser expresado por medio del hombre. El Padre nos fortalece nuestro hombre interior por medio del espíritu que mora en nosotros. Quienes han estado en nosotros, dice, desde nuestra regeneración. Así que es maravilloso. Dice también, el tercer aspecto del fortalecimiento de los creyentes es que nosotros seamos fortalecidos con poder. Este es el poder mencionado en 1:19 y 22. Esto es el poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra
en los lugares celestiales, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Queridos hermanos, tal poder es este el que actúa en nosotros, y por medio de este dicho poder, Dios nos fortalece para beneficio de la iglesia. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Dice el cuarto aspecto del fortalecimiento de los creyentes es que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior. Lo dice en el 3:16. El hombre interior es nuestro espíritu regenerado, cuya vida es la vida de Dios. Esto implica que nosotros necesitamos ser fortalecidos en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Señor Jesús, seguimos el punto. Dice, el resultado de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, dice, la palabra corazón es mencionada en Efesios 3:17, es una palabra importante que significa de que Cristo puede ser percibido en nosotros y que nosotros respondemos a que Cristo more en nosotros. Nuestro corazón es el órgano de nuestros sentimientos y emociones y es donde Cristo mora en nosotros. Seguimos el punto 1. Pablo nunca se olvidó de la necesidad de que Cristo fuese forjado en el hombre. Él estaba obsesionado con el asunto de que Cristo fuese aumentado en nosotros. Oh, ¿cuál era su preocupación principal? Y esto realmente llegó a ser su espíritu y su actitud. Cuando Pablo escribió Efesios 3, incluso dice que trascendió el universo. Trascendió el universo. Maravilloso. Seguimos leyendo estos puntos. Dice que cuando Cristo esté en nuestro sentimiento y sea real en nuestro corazón, dice que seremos arraigados y cimentados en amor. Y tal condición, Pablo dijo que podemos aprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Estas 4 palabras juntas equivalen a que Cristo es lo inconmensurable que Cristo es. Queridos hermanos, maravilloso, Señor Jesús. El 3 dice, el resultado de todo esto es que conoceremos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento y seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. 19. Nosotros, los que servimos en la iglesia, sí, deberíamos de tener esta actitud y nuestros pensamientos y oraciones deberían girar al torno a esto. Queridos hermanos, leo ya este último punto y ya tengo que terminar aquí. Sí, ya está. Así que, bueno, termino ya. Dice que los hermanos necesitamos tener esta actitud. Bueno, pues, queridos hermanos, ya estaremos por aquí los próximos días y gracias por estar ahí escuchando. Así que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y equipando de todo lo que Cristo es. Hasta el próximo día.